Muy bien, entonces vamos a empezar con el problema número 4 del capítulo 5.5 de la tarea de Thevenin y Norton. El problema se nos pide obtener el circuito equivalente del circuito que se nos da, el circuito equivalente de Norton, perdón. Entonces tendríamos que dibujar una línea del nodo A al nodo B para obtener la corriente en corto del circuito, y el circuito redibujado nos quedaría de esta manera. Y aquí tendría que ir el cable que haría corto al circuito, la corriente en corto, y la corriente en corto fluye de esta manera. Entonces, para resolver el circuito, si observamos aquí arriba, tendríamos los circuitos equivalentes de Thevenin y de Norton. Aquí tendríamos la resistencia de Thevenin, el voltaje de Thevenin, en el caso del circuito equivalente de Thevenin, y en el de Norton tendríamos la corriente en corto y la resistencia de Thevenin. Vemos que la resistencia en Thevenin está en serie con la fuente de voltaje, y en Norton están en paralelo. En este caso es fuente de corriente. Si nosotros, para obtener la corriente, tendríamos que dividir el voltaje entre resistencia y nos daría la corriente, ¿no? Entonces, y para obtener el voltaje sería corriente por resistencia, y en este caso pues nos daría el voltaje. Por lo cual, para resolver el circuito vamos a transformar, se pueden transformar, vamos a transformar esta parte del circuito, que si nos fijamos, 4 amperes es una fuente independiente de corriente, y tenemos en paralelo, que está justamente en paralelo con una resistencia de 8 ohms. Si nos fijamos en el circuito equivalente de Norton, pues hay una semejanza, ¿no? Tenemos la fuente de corriente y la resistencia, y esto lo podemos convertir a la fuente, al circuito equivalente de Thevenin. Dicho esto, tendríamos que redibujar el circuito y nos quedaría de esta manera. Ok, entonces nos quedaría de esta manera el circuito redibujado. Vemos que aquí falta una resistencia. Entonces, ¿por qué nos quedó 32 volts? Y porque aquí falta una resistencia, ¿no? Como ya antes dicho, ¿no? Si nosotros lo que vamos a hacer es transformar esto a esto, ya que aquí hay una parte que es semejante, ¿no? Tenemos los 4 amperes, los 8 ohms. Si nosotros transformamos de Norton a Thevenin, entonces, ¿cómo nos debería de quedar? Aquí tendríamos que tener una fuente de voltaje y aquí arriba una resistencia. ¿Qué resistencia va a ser la que esté aquí arriba? Entonces va a ser la de 8 ohms. ¿Qué voltaje es el que debe de ir aquí? Entonces debe ser intensidad por resistencia. Si nosotros multiplicamos intensidad por resistencia, nos da la fuente de voltaje de 32 volts. Pero porque aquí hay una resistencia, si aquí nos quedaría una resistencia. Entonces, ¿qué voltaje es el que nos debe de quedar aquí? Para obtener el voltaje, pues multiplicamos la corriente por la resistencia, y esto nos daría el voltaje. Nuestra resistencia que está aquí pues sería la de 8 ohms, de manera que tendríamos aquí una resistencia. Esto ya no estaría en paralelo, sino en serie. Esta sería la resistencia de 8 ohms, y aquí tendríamos una fuente de voltaje de 32 ohms, como vemos en el circuito de abajo. ¿Qué pasa? Porque aquí hay una resistencia. Porque como ahora está en serie con esta resistencia, pues la sumamos en serie y nos quedarían como una resistencia de 11 ohms. Y nuestra fuente de voltaje de 32 volts. Dicho esto, pues ya empezaríamos a resolver nuestro circuito. Tenemos la corriente en corto. Bueno, aquí nos faltó poner la corriente, esta fuente independiente de corriente. Son 5 amperes.
Y tenemos nuestra corriente en corto que recorre toda esta parte del circuito. Y aquí sale en dos partes. Tenemos esta parte, esta corriente que ya está definida, que es de 5 amperes. Y la otra corriente, la cual no sabemos. Entonces, ¿qué sería? Aquí esta es la corriente en corto. Entonces, si esta corriente ya está definida, tendríamos que, cuando esta sale en dos partes, la corriente ya definida y otra que no sabemos. Entonces sería IC, la corriente en corto, menos 5 amperes, que es lo que se separa. Esta corriente llamaríamos IC menos 5 amperes, ya que hay 5 amperes positivos subiendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando recorre toda esta parte del circuito? IC menos 5 recorre, sube y sale, ¿no? Bueno, entra, IC menos 5 más 5 amperes, nos quedaría que sale IC, que es la corriente en corto. Leyes de Kirchhoff de corriente. Entonces, eso es correcto, ¿no? Ok, entonces seguiríamos con la ley de Kirchhoff de voltaje. Seguiríamos el sentido horario del circuito. En esta parte del circuito seguiríamos el sentido horario del reloj. Ley de Kirchhoff de voltaje. Y empezaríamos. Como estamos en el sentido horario, entonces vamos de menor a mayor potencial en la fuente de voltaje. Por lo cual sería menos 32 más 11 por IC menos 5 por IC menos 5 más 5 por IC, y esto es igual a 0. La suma de los voltajes en un circuito cerrado debe ser igual a 0, ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces seguimos desarrollando la ecuación. Tenemos 11 por IC, nos quedaría 11 IC, y más 11 por menos 5 nos quedaría menos 55. Aquí nos quedaría más 5 IC, es igual a 0. Y aquí tenemos menos 32. Semejantes, aquí tenemos más 11 IC y tenemos 5 IC positivos, lo sumamos, nos queda 16 IC positivo, y tenemos menos 32 y menos 55, entonces nos quedaría menos 87. Esto va a ser igual a 0, despejamos la corriente en corto IC, que es lo que queremos. Entonces nos quedaría menos 87, va a pasar con el signo contrario, 87 positivo, y sobre los 16 están multiplicando, pasa dividiendo con el mismo signo, 16. Entonces IC va a ser 87 16avos de ampere. Ok, entonces ya tenemos la corriente en corto y ahora necesitamos la resistencia de Thevenin para poder realizar el circuito equivalente de nuestro circuito. ¿Cómo lo vamos a obtener? Si nosotros desactivamos las fuentes en nuestro circuito original, tendríamos algo así. Vamos a redibujar el circuito. Ese sería nuestro circuito si nosotros desactiváramos las fuentes de este mismo. Tendríamos solamente las resistencias de 3 ohms, 5 ohms y 8 ohms. ¿Cómo obtenemos la resistencia de Thevenin? Pues simplemente hay que reducirlo, ¿no? Tenemos que esta resistencia y esta están en serie, pues la sumamos
Sumamos estas dos resistencias. 8 más 3 da igual a 11. Tenemos 11 más 5, están en serie. Entonces nos quedaría 11 más 5, 16. Una resistencia de Thevenin de 16 ohms. Ok, ya tenemos nuestra resistencia de Thevenin y tenemos nuestra corriente en corto para obtener el circuito equivalente. Entonces simplemente hay que sustituir estos valores en el circuito equivalente de Norton, que sería la corriente de 87 16avos. Lo vamos a hacer con rojo. 87 16avos de ampere y una resistencia de Thevenin de 16 ohms. Ya con esto tendríamos nuestro problema resuelto.